Vivimos en una cultura en donde, a pesar de que no es prohibido ser cristiano, parece que hoy sí es prohibido pensar como cristiano. Vamos a hablar un poco sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. En nuestros días es muy común escuchar noticias de pastores, de cristianos que han enfrentado censura, oposición, incluso problemas con la justicia. Algunos han ido incluso presos por enseñar lo que la Biblia enseña. Escuchaba recién el caso de una política en Finlandia que por publicar en sus redes sociales versículos bíblicos en donde se habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, ha enfrentado ya problemas con la justicia. El ejemplo de un pastor en Londres también que por predicar sobre esto incluso ha ido preso. Ahora, la iglesia cristiana, el cristianismo ha enfrentado oposición y persecución desde sus inicios. Jesús mismo experimentó esto. Sabemos que por algo lo crucificaron. Sus seguidores, sus discípulos, podemos ver en el libro de Hechos cómo enfrentaron oposición por parte del judaísmo. Tiempo después, la iglesia cristiana enfrentó la persecución por parte del Imperio Romano, incluso muchas veces por el principio cristiano de no rendir culto al emperador, sino solamente adorar a Dios. Incluso por eso la iglesia enfrentó persecución. En tiempos modernos, en nuestro tiempo, eh, sabemos que existen países en donde ser cristiano es prohibido. Por ejemplo, en Medio Oriente, qué sé yo, países como Corea del Norte, por ejemplo. Obviamente ahí si uno es cristiano termina preso, si no es más. Entonces sabemos que es una dura realidad la que vive la iglesia en estos países. Pero lo increíble es que hoy en día en países que en teoría son países libres, que en teoría son estados laicos, es decir, en donde existe la libertad religiosa, libertad de culto, de credos. En estos países ahora resulta también que muchos cristianos, como comento, también van presos, también tienen problemas judiciales, oposición, por enseñar lo que la fe cristiana enseña. Y sabemos a lo que me estoy refiriendo, a temas como la ideología de género, temas también como el aborto. Es decir, de alguna forma existe una presión para que ya no haya la libertad de creer o enseñar lo que la Biblia enseña. Es decir, en teoría existe la libertad de ser cristiano, pero esa libertad no se la puede expresar, por ejemplo, porque ya no hay la libertad para pensar como cristiano y peor aún para publicarlo, peor aún para comentarlo o para enseñarlo. Entonces ya no existe la libertad de no estar de acuerdo con cierto estilo de vida, porque eso automáticamente, según ciertos estándares, ya nos convierte o convierte eso en un discurso de odio. Pero sabemos que eso no es así. Sabemos que amar a las personas no significa estar de acuerdo en todo o pensar diferente en cuanto a ciertos estilos de vida no significa que vamos a odiar por eso a alguien. Eso es muy distinto. En realidad no tiene que ver con el discurso que se maneja en este tiempo. Ahora, lo peor de todo es que esta oposición ya no viene solamente desde los no creyentes, sino muchas veces también desde cierto sector de la iglesia, en donde también por alguna ideología progresista o liberal en cuanto a la interpretación de la Biblia, en cuanto a la hermenéutica bíblica, también se llega a aceptar ciertos principios, como había comentado, de la ideología de género o del aborto y esas cosas. Ahora, sabemos que la única forma de llegar a esas conclusiones desde
cierto sector de la iglesia cristiana, es restándole autoridad a la Biblia, es decir, interpretándola, como había comentado, desde una perspectiva liberal. Y a quienes no compartimos esta interpretación, esta hermenéutica bíblica, se nos llama conservadores, y a veces, como he comentado, en este tiempo incluso parece que fuera algo negativo. Pero es increíble que aún dentro de la iglesia exista oposición por otras personas que también se llaman cristianos y no están de acuerdo con este tipo de valores. Ahora, estuve yo leyendo un texto bíblico que me gustaría comentarlo pensando precisamente en este tema de la oposición, de la persecución. Y es algo que está en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Hay varios textos. Quiero leer primero los versículos que están desde el 1 hasta el 6, en Hechos capítulo 4. Dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Y en el versículo 7 dice: hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? El mensaje de los apóstoles era que Jesús resucitó de entre los muertos, es decir, ese era el mensaje del Evangelio, y era un mensaje que no les gustaba, como podemos ver aquí, a las autoridades, ¿no? A las autoridades del judaísmo. Y entonces lo que hacen las autoridades es amenazar a los apóstoles, cuestionarles: ¿con qué autoridad hacen eso? No hagan eso. Y más adelante, en los versículos del 18 al 21 dice: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. En el versículo 19 dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Los apóstoles vemos aquí que estaban claros en que para ellos era conveniente o justo obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque estaban claros que el mensaje tenía la autoridad de Dios, y por eso estaban claros que entonces es mejor obedecer a Dios. También estaban claros, podemos ver en este texto, que ellos mismos habían experimentado a Jesús en sus vidas, y por eso dicen que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y lo que habían oído. Ahora, la sociedad actual también nos pide callar, muchas veces también por amenazas. La sociedad actual también muchas veces nos censura por expresar lo que uno cree. Entonces, como había comentado, en teoría no es prohibido ser cristiano, pero es prohibido pensar como cristiano, o hablar como cristiano, o expresar los principios cristianos. Entonces, algo que ya no tiene sentido. Ahora, muchos pueden decir que lo que los apóstoles hacían es predicar el Evangelio de Jesús, y que nosotros también deberíamos limitarnos a hablar del Evangelio de Jesús y no a mencionar este tipo de temas que de alguna forma pueden ser controversiales aún dentro de la iglesia. Pero el Evangelio de Jesús implica enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y todo lo que los apóstoles también enseñaron, todo eso involucra el mensaje del Evangelio. Entonces, en el Evangelio es claro ciertos principios a favor de la vida, ciertos principios a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo esto es claro. Si existen desacuerdos dentro de la iglesia cristiana,
como había comentado, es solamente por cierto sector de la iglesia que de alguna forma ha limitado la autoridad de las escrituras por ciertos métodos de hermenéutica, como digo, más liberales. Porque si entendemos la Biblia exegéticamente, conceptos como la homosexualidad, que está mal, eso es claro en la Biblia. Entonces lo que hacen estas hermenéuticas liberales es discutir si es que eso es aplicable o no para hoy. Pero tratar de negar que los autores del texto en realidad quisieron expresar que la homosexualidad está en contra de los valores del reino de Dios, eso no se puede hacer. Sé que hay muchas personas, he visto videos, algunos autores, pero sin mucho fundamento exegético, tratando de justificar, ¿no?, que la Biblia en realidad no habla en contra de la homosexualidad, pero como digo, exegéticamente no hay argumentos. Hay argumentos en cuanto a la hermenéutica, si eso se aplica o no se aplica para nosotros hoy. Eso es otra cosa. Pero si vamos a lo que el texto dice en sí mismo, es claro que en el texto bíblico la homosexualidad no está de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y no necesariamente hablando solo de estos textos del Antiguo Testamento, que también pueden ser muy controversiales, sino hablando del Nuevo Testamento. Textos como Romanos 1 para mí es uno de los pasajes más claros en cuanto a la posición del apóstol Pablo, en este caso, con respecto a la homosexualidad. Pero entonces, para quienes estamos convencidos de la autoridad de la Biblia, no podemos dejar de enseñar lo que la Biblia enseña en ese sentido. También, obviamente, seremos amenazados, como mencionado, censurados, enfrentar oposición. El tema del aborto también es algo que me llama la atención, cómo a veces puede ser discutido dentro de la iglesia. Publiqué hace unos días precisamente un video pensando en la noticia de que aquí en Ecuador se despenalizó el aborto en caso de violación. Comenté algo de esto, como dentro de la iglesia mismo a veces se enfrentan estas discusiones. Pero como digo, se trata más bien de hermenéuticas un poco más liberales, porque en la Biblia hay principios muy claros, el principio de no matar, en el sentido de que la Biblia prohíbe asesinar a un ser humano inocente, y en eso todos podemos estar de acuerdo, que la Biblia prohíbe asesinar a un ser humano inocente. Entonces el conflicto, el desacuerdo viene si es que el feto o el embrión es un ser humano inocente. Y en ese aspecto, yo ya he publicado también un video de lo que pienso que dice la Biblia, les voy a dejar por aquí, sobre lo que dice la Biblia sobre el tema del origen de la vida desde la concepción. Sin embargo, aún así, aparte de la Biblia, existen muchos otros argumentos de orden biológico, genético, filosófico, que obviamente van a apoyar la posición de que la vida humana empieza en la concepción. Entonces, el mandamiento, que es claro en la Biblia, de no asesinar a alguien inocente, se aplicaría en ese caso. Entonces, son temas, para mí entender, claros en lo que la Biblia enseña. Entonces, proclamar el Evangelio, proclamar la resurrección de Jesús, que es la nueva vida de Dios, que Dios nos ofrece también a nosotros, es también proclamar a favor de estos principios, a favor de la vida, levantar la voz en defensa de quienes no tienen voz. Por eso este es un tema en el que personalmente me he radicalizado un poco más, porque lo siento una responsabilidad incluida en el Evangelio. Bien, más adelante en Hechos capítulo 5, en el versículo 28 y 29 dice: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Nuevamente los apóstoles en el versículo 29 dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Nosotros también en este tiempo debemos tener la convicción de que el mensaje viene de Dios y que es necesario obedecer a Dios, ya que es Dios mismo quien nos ha llamado a predicar
ese mensaje. En los versículos del 40 al 42 dice: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Debemos estar conscientes nosotros de que vamos a enfrentar esa oposición, esa persecución, pero también debemos estar conscientes de que eso es una muestra de que estamos haciendo la obra de Dios, es una muestra de que hemos estado siendo fieles a nuestros principios. Por eso hay oposición y, como dice el texto, los apóstoles se sintieron llenos de gozo, incluso por haber sido considerados dignos de sufrir en el nombre de Jesús. Más bien, si en nuestra vida nunca hemos enfrentado oposición, nunca hemos estado en contradicción con el mundo, habría que preguntarnos si estamos siendo fieles a nuestros principios. Otro ejemplo que está un poco más adelante, ahí mismo en Hechos, es en el capítulo 6, en los versículos del 8 al 13. Este es el caso de Esteban, ¿no? Uno de los diáconos de la iglesia en el inicio. Dice: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. En el versículo 10 dice: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar en contra de este lugar santo y en contra de la ley. Es interesante que en este caso la gente escuchaba el mensaje de Esteban, no estaban de acuerdo con el mensaje de Esteban, pero dice, no podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Obviamente Esteban estaba hablando con el poder, con la autoridad del Espíritu de Dios, por eso no podían hacerle frente. Y como no podían hacerle frente, buscaron testigos falsos, buscaron calumnias y solamente lo amenazaron. Bueno, y al final sabemos que lo mataron, lo asesinaron. Cuando estamos hablando el mensaje de Dios y tenemos la convicción que es un mensaje que viene de Dios, será el Espíritu mismo de Dios quien nos dé las palabras, quien nos capacite, quien nos dé la sabiduría para poder defender este tipo de principios. Y sí, y lo importante y lo interesante aquí es que estos principios, Dios mismo nos ha dado muchos argumentos, incluso argumentos extrabíblicos de todo tipo, argumentos para poder defenderlos. Pero parece ser que al final el mundo no puede contradecir este tipo de principios, porque los argumentos no son suficientes y se recurre a cosas como he mencionado, la censura, la amenaza, el solamente decir se trata de un discurso de odio, pero sin argumentos, solamente para llevar a callar. Entonces, así es como estamos. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Esto cada vez se ve peor, las cosas van de mal en peor. Como dijo, es increíble que en países donde han sido fundados por principios cristianos, hoy en teoría es prohibido. Como digo, no es prohibido ser cristiano, pero es prohibido pensar como cristiano, que al final termina siendo lo mismo. Pero lo que sí sé es que Dios está con su iglesia y que el mensaje del Evangelio será siempre respaldado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, y eso también a nosotros debe darnos ánimos, mantenernos firmes en eso, en predicar, obviamente estando conscientes que el mensaje que predicamos es un mensaje que sale de la palabra de Dios. Entonces, que sea Dios mismo quien nos ayude y que nos mantengamos también en oración por
por el mundo, porque está como está. Y si está como está es precisamente porque le hace falta el Evangelio de Jesús. Necesitamos hablar más de Jesús. Es una responsabilidad. Gracias a Dios en este canal, aquí en YouTube, no he tenido problemas, ciertas censuras en cuanto a publicidad en los videos que trato estos temas, pero no he tenido mayor problema sobre esto. Sin embargo, no sabemos, como digo, a dónde podemos llegar. He procurado por eso tener este contenido en otras plataformas también, no limitarme solamente en YouTube. Entonces, tengo muchos enlaces aquí en la descripción de cada video en donde pueden seguir también este contenido, ¿no? Y en mi página web, que es todoteos.com, donde está también este contenido y más herramientas que pueden servir para la edificación de la vida cristiana. Bien, esto quería compartir con ustedes en este video. Si les ha gustado, pueden darle me gusta, compartirlo, dejarme un comentario. Es una forma también que me ayudan a que YouTube posicione más este tipo de videos. Aunque no sé si estos temas se posicionan, pero es una forma de ayudar a este ministerio también. Eso, síganme en todas las redes sociales como Cibersaulo. Ahí podemos estar más en contacto. Si quieren apoyar de alguna otra forma este ministerio, también igual los enlaces están aquí en la descripción de cada video. Yo les agradezco por estar siempre pendientes de estos videos. Les dejo por aquí unas 2 sugerencias. También si quieren mirar más contenido, aquí hay 2 videos que les pueden gustar. Y aquí está el enlace para que se suscriban al canal si es que es la primera vez que están por aquí. Conmigo nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga.